me va a tocar coger captura de pantalla ahorita, pero bueno, no importa, ya hago eso luego. Entonces, son estas cosas, ¿no? Cuando el mundo llega a dañarse tanto, cuando se mira a sí mismo, cuando en vez de darle la gloria a Dios, le da la gloria, se da la gloria a sí mismo, ¿no? En el siglo XVIII, la luz ya no es Cristo, la luz eres tú mismo. Entonces, si empezamos con ese tipo de reflexión, ¿no? Si nos empezamos a dar besitos, ¿no? Y todo lo que todo es, sí, es cierto que ponemos nuestro esfuerzo, claro que sí, pero detrás de todo eso tenemos que ver la gloria de Dios, glorificarle a Él, ¿no? Darle gracias a Dios, ¿no? Profe, yo tengo Termino pregunta. la idea. San Ya. Ignacio, termino la idea ya, Julie. Justo esta frasecita que iba a decir, si no se me ha de ir. San Ignacio, cuando nos pide que hagamos el examen de conciencia, o lo que le hemos llamado la pausa ignaciana, ¿sí? Él dice que este proceso que nos hace examinar cómo estamos, el bien que hemos hecho, el bien que no hemos hecho, el mal que hemos hecho, es también para llegar a la conclusión de la gratitud que debemos tener a Dios por todo lo que hacemos y por todo lo que Él nos permite vivir, porque tan malos somos que Él vea como hormigas nos debería aplastar, ¿no? Pero gratitud con Dios por lo que nos permite vivir para hacer el bien, ¿no? O para reaccionar o tanta cosa, ¿de acuerdo? Hasta ahí la idea. Ahora sí, Jules, Ya, sígueme la idea. volviendo a lo de antes, profe, lo de que decía que las imágenes son recuerdos que nosotros tenemos, que nos, como que nos transportan, por así decirlo. Había una parte del video donde decía que las personas deberían como que quedarse en eso de no intentar ver a la mujer o al hombre con deseos, con otros deseos que no son de apreciar su belleza, como por así verlo, ¿no? Entonces yo decía, eh, que tal vez esos pensamientos, por así decirlo, son también basados en lo que esa persona ve todos los días, ¿no? O con lo que le criaron. Por ejemplo, si yo escucho yo que sé la palabra zapato, me va a venir a la cabeza un zapato. O si escucho el zapato de vestir, ¿no? Si escucho taco, me puede venir la comida del taco, me puede venir un zapato, un tacón, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso se proyecta con todo lo que vemos a día. Entonces, en parte creo que ese deseo de ver a las personas, a esas personas, como la mujer y el hombre con esos otros deseos, tal vez serían influenciados en un inicio por cómo se le crió a la persona con todo lo que vio al inicio de toda su vida, ¿no? O sea, con lo que fue creciendo. Entonces, yo creo que eso también sería como parte de la sociedad que normaliza el hecho de ese como el hecho de anormalizar el hecho de que a veces sea, es que no sé cómo, esos pensamientos pervertidos que a veces algunas personas tienen sobre cosas que nada que ver, si me hago entender, explicar. Y eso es mi Sí, bueno, justo va con la pregunta que me hicieron que no he salido de la primera en leerla, ¿ya? Pero fíjate, si yo cuando nos dicen, no piense en un elefante azul, ¿no? Bueno, o no piense en un elefante morado. Sí, va de ahí de acuerdo, ¿no? Es decir, una persona, y voy a tener que utilizar términos así crudos, ¿no? Una persona que ve 24 horas pornografía y que luego sale a la calle y empieza a ver mujer, va a tener tentaciones hasta si mira un poste, ¿no? O sea, por supuesto que sí, ¿no? Fíjense, San Ignacio, luego de la conversión, ¿no? De su conversión, cuando él se sentaba a almorzar o a merendar, o sí, en la comida, en la mesa, él no le veía a su compañero Laínez, a su compañero Francisco Javier, no, no. Él veía, este es el apóstol Andrés, este es el apóstol Pedro, este es el apóstol, o sea, veía apóstoles, él tenía en la mente a los santos, ¿no? Es decir, era algo extraordinario, pues, que Dios le concedió a él para mirar. A nosotros se nos dice, tenemos que mirar a Cristo en el otro, ¿no? Y a la mujer, en este caso, mirar a la Virgen María. Pero se vuelve muy complejo por la condición de la debilidad y la fragilidad humana en la que vivimos. En esa pregunta, porque estaba llegando, ¿no? ¿Cuándo el mundo llega a dañarse tanto? En ese sentido, cuando yo me empiezo a apartar de Dios, así definitivo, ¿no? O cuando me empiezo a volver un experto en justificar mis actos, ¿no? Me permiten decir una frase filosófica, eh, pero voy a citarla, ¿no? Dice, la razón nos da las causas justas de las cosas. Es decir, nos puede explicar, ¿no? Nos da la razón, sí, haber hecho eso. Pero la racionalidad justifica todos nuestros actos, ¿no?
Hay un montón para explicar todos nuestros actos, ¿no? Pobrecitos, no les hagan sentir mal, no les digan que, no le diga que esto es pecado, por Dios, porque no es que su amigo, pues si es mi amigo, tengo que decirle, ¿no? Si es que considero que es mi amigo, pues tengo que decirle, ¿no? De diferentes maneras, no le voy a, no, tranquilo, fresco, ¿no? Justo cuando meditaba en esto de ajustar nuestra voluntad con la voluntad de Dios ahora que estaba pensando, recordaba algún sacerdote por ahí cuando le pregunté, padre, ¿y las personas divorciadas vueltas a casar? Él me respondió, me dice, bueno, cuando yo encuentro una pareja que realmente ve que se aman y que son virtuosos, les digo que comulguen, pero que no en esta parroquia, sino en otra, porque pues obviamente puede llamar la atención. Entonces yo digo, ¿de dónde sale eso? Eso no tiene nada que ver con el magisterio de la iglesia, ni con la tradición, ni con la Biblia. Si Jesús solo dice, si posees a una persona en tu corazón, solo viéndola, ya la posees, ya cometiste adulterio, hablando de la mujer casada. Imagínense por otra cosa, ¿no? Entonces nos saltamos a veces por situaciones. Pero bueno, voy a tratar de ir más directo a las preguntas. Dice, ¿se puede restaurar la castidad o hay algún perdón? Por supuesto, ¿no? Fíjense a Santa María Magdalena, ¿no? Eh, y no solo, es incluso la primera mujer que luego después de la resurrección se acerca a Jesús, ¿no? Al principio no lo reconoce, pero luego sí, es Santa María Magdalena, ¿no? Ve, la mujer adúltera, cuando está ahí, le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Se acuerdan que les llevan y querían apedrearle y todo eso? En definitiva, se van todos. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar, ¿no? Esa es la condición, claro. Sí, y hay, miren, la Profe, gran ¿tiene que mayoría de los dejar? santos no es que nacieron santos, ¿no? La gran mayoría, no puedo decir todos, porque eso no es cierto, pero sí la gran mayoría tuvo su proceso de conversión, ¿no? El problema es que algunos de nosotros tenemos a veces sentimientos de culpa, ¿no? Sí, sentimientos de culpa. Y eso no nos deja caminar. Cuando usted se confiesa y después de eso viene el propósito de enmienda, ¿no? Usted queda limpio. Por supuesto que tiene que reparar el daño. ¿Y cómo repara el daño? Por ejemplo, voy a hablar de mí, ¿no es cierto? Mi esposa y yo, ¿ya? Entonces, yo tuve una falta de caridad con ella, sí voy a poner ya. Listo. Le pido perdón al sacerdote, me confieso, tuve una falta de caridad, le hice sentir mal, cosas de esas por el estilo. Me confieso y en nombre de Jesucristo me perdona los pecados. Ya no tengo pecados, pero tengo que reparar el daño hecho. Porque el hecho de que Dios me haya perdonado los pecados no quiere decir que mi esposa ya esté tranquila, ya esté sana. Dice, sí, ya me perdonó Dios, mi esposa ya está bien. No, no, no. Yo tengo que reparar ese daño. ¿Y cómo tengo que reparar? Pues no sé, hacerle cariñitos, darle una rosa, conversar con ella, hacerle bromas, tratarle bien, mostrarle mi propósito de enmienda, ¿no? De igual manera con todo, en todo sentido, ¿no? En todo sentido, ¿ve? En todo sentido. Por supuesto que hay algunos que perdiendo la castidad del cuerpo, ¿no? Obviamente dicen, no, perdí la castidad del cuerpo y ahora qué puedo hacer. Bueno, pero recuerden que el alma vive estados, ¿no? Estados de ánimo, estados, situaciones. Y entonces está en un estado, ¿no? ¿A qué estado? Si Dios nos juzgaría por nuestros pecados pasados y a pesar de arrepentirnos, no dice tú ya fuiste así, híjole. Entonces, ¿para qué la redención ya toditos directo al tacho? Pero en realidad no funciona así, ¿no? Sí. El arrepentimiento Dios lo toma y nos perdona todo. Y volvemos a ser de hombre viejo, como dice San Pablo, él utiliza esta imagen, de hombre viejo somos el hombre nuevo. Y luego Dios nos da tiempo para reparar lo que hemos hecho, ¿ven? Para reparar lo que hemos hecho. Por ejemplo, yo suelo contar mucho esto de que a mí me encantaba burlarme de los profesores en la universidad. ¿Burlarme en qué sentido? Esperar a la mínima que caigan, ¿no? Sí. Era era desde muy pequeño un ratón de biblioteca, ¿ya? Entonces me leía hasta ¿cómo se llama? Las recetas Maggi de las cajitas. Es decir, tenía que saberlo todo, ¿ya? Y en ese sentido era muy soberbio y vanidoso con el aspecto intelectual. Por el don que Dios me había dado la inteligencia, pero que yo abusé de eso. Y entonces me gustaba
burlarme de los profesores. Hasta cuando fui jesuita y estudiaba la filosofía en Bogotá, me acuerdo que hice sentir muy mal a una profesora, ¿no? Pésimo, pésimo. Entonces, luego de darme cuenta y de convertirme en ese sentido también, ¿no? De pedir perdón, siempre lo cuento como un acto de reparación por el mal que hice a otras personas, ¿no? Y que Dios me acoja en eso y que Él verá hasta cuándo dura, pero yo lo cuento, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer eso. Inclusive, fíjese, atrás tengo como imagen al Santísimo, ¿no? Siempre. Es el lugar donde se hacen los santos, no hay otro lugar, ahí se hacen los santos, ¿no? ¿Sí? No es que tiene que meterse dentro de él, ¿no? Sino orar y contemplarle. Usted contempla 30 minutos del Santísimo, ¿ve? 30 minutos. Luego, se confiesa, propósito de enmienda, reza por las intenciones del Papa, un credo, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, y queda como el día del bautismo. 0 kilómetros. Si se muere, ni por el purgatorio pasa ese rato, ¿no? Entonces, en ese sentido, déjame terminar la idea nomás, María Paula. En ese sentido, ¿sí? Necesitamos tener confianza en ese proceso, ¿no? Porque el pudor, la pureza no solo se pierde en cuestiones sexuales. La persona que pierde la pureza pierde en todo sentido. El pecado me vuelve impuro, por pequeño que sea, ¿no? Sí, me vuelve impuro. Pero en este caso, hablando del pudor, de la pureza, que hace referencia a cuestiones morales, ¿no? Pues sí hay que tener vigilancia en ese sentido, ¿sí? Podemos perder muchas cosas en la vida, pero Dios nos abraza, ¿no? Nos abraza y nos invita, como dice San Ignacio, a dejar atrás la historia, ¿ve? O sea, lastimosamente, y para terminar con esta primera pregunta de cuándo el mundo llega a dañarse tanto, bueno, lastimosamente estamos ahora como en época de Noé, igualito, ¿no? ¿Y qué pasó en la época de Noé? Solo sobrevivieron 8. Bueno, no voy a decir más, ¿no? Pero estamos igual, ¿no? Igual de pervertidos. Es los estudios que hacen los expertos dicen que es la generación más pervertida que ha existido en la historia de la humanidad, nosotros, ¿no? Sí, ya sobrepasamos hasta la de Noé, que es terrible, pero bueno, hay cosas ahí. Entonces, a pesar de todo eso, yo pido por el mundo entero y pido también por mí, ¿no? Porque yo puedo cambiar, yo puedo convertir todo ese proceso, ¿no? Y pues ya depende de mí, ¿no? Uno no puede considerarse cuando está en pecado el hecho de que ya se acabó todo, ¿no? Esas cosas recuperan. El estado del alma, ese es el importante, ¿no? Ese es el importante al último momento. Ese es el importante, ¿no? Eso es lo que importa, ¿ve? ¿Por qué pasa si no se... Ah, perdón, María Paula. María Paula, ahora sí, disculpa. ¿Qué iba a preguntar? ¿Qué pasa si la persona jamás se ha confesado? Híjole, bueno, primero, una persona que se va a confesar es porque pues, es católica, ¿no? Ha recibido el bautismo en principio, ¿ya? O sea, para considerar que quiere confesarse, si no, pues no tiene sentido. Pero una persona que no se ha confesado durante años, yo conozco gente, por ejemplo, me acuerdo, me vino a la mente ahorita, no el nombre pero sí la persona, un señor de unos 65 o 67 años, ¿no? Que la última vez que se confesó fue para su primera comunión que hizo a los 12. ¿Ya? Entonces, solo para tener un ejemplo. Suponiendo que su vida haya sido de santidad desde ahí hasta los 67, suponiendo, y teniendo el refranero este de que el santo peca 7 veces al día, porque son faltas de debilidad, ¿no? Y suponiendo que cada pecadito ese débil, chiquitito, es una envoltura de caramelo, ¿ya? Entonces, multipliquen, ¿no? Las 7 envolturas de caramelo diarias desde los 12 años hasta los 67 diariamente, ¿no? Una envoltura de caramelo botada en el piso casi no se ve a veces, pero ¿cuántas envolturas habría ahí, ¿no? Es decir, tiene una carga muy pesada, ¿no? Es una persona que va a arrastrar muchas cosas en su mochila, por decirlo así, ¿no? Está con una carga muy pesada.
Les invito a que vean, si es que tienen el tiempo y la oportunidad, o si no lo logran encontrar, me avisan. Hay alguien que fue pastor pentecostal, que ahora tiene su programa en EWTN, bueno, no sé si sigue teniendo, pero que se convirtió, eh, sí, y entró a la Iglesia Católica, eh, Fernando Casanova, ¿no? Él en definitiva dice que cuando se confesó, casi que después de que salió en su proceso final, ¿no? Salió del confesionario, casi que no podía caminar, que se sentía livianito, ¿no? Y eso solo lo puede experimentar quien se confiesa con el corazón, ¿no? Con verdadero arrepentimiento, ¿no? Por supuesto que no siempre. Lo de Dios no es cuestión de sentir, ¿no? Santa Teresa de Ávila pasó 40 años sin sentir, ¿no? El amor, lo que otros sienten, qué bonito, que esto, que la... No, no, 40 años pasó Santa Teresa de Ávila, ¿no? Eh, y hay que procurar, dice la Santa Madre Iglesia, para terminar con esto, que por lo menos confesarse una vez al año, ¿no? Por lo menos confesarse una vez al año. Hay algunos que dicen, pero yo cómo me voy a confesar con ese sacerdote que es más pecador que yo. ¿Usted sabe? ¿Le ha visto? Bueno, listo. Si tiene pruebas, ya, listo. Pero aún así, ¿no? Claro que va a dar cosas confesarse, ¿no? Yo recuerdo, alguna vez me pasó hace años, sabía de algo de un sacerdote, pero no tenía más opciones que confesarme con él. Y luego cuando yo pude conversar con mi director espiritual, le decía, padre, me toca confesarme con él porque estoy en ese lugar y no tengo opciones. ¿Qué hago? ¿No? Y entonces me aplacó y me dijo, recuerda que no es el sacerdote el que te confiesa, es Cristo. Y él es el que te dice, yo te absuelvo de tus pecados, ¿no? Me dio un poco más de calma y luego ya me fui tranquilizando hasta llegar a un proceso, digamos, mucho más equilibrado, ¿no? Es Jesús el que le perdona. No importa si ese sacerdote está chorreando el pecado, pero el momento en que está en el confesionario, cuando le dice, yo te absuelvo, ya. Y ore por ese sacerdote para que se convierta, ¿no? En vez de criticarlo y sacar en las redes sociales, más bien oremos para que se convierta, ¿no? ¿Ven? Dice, por una pregunta, ¿qué es la pornocracia? Ah, hace una mención ahí, ¿no? Es decir, lo que hacíamos mención respecto de la imagen, ¿no? Que decían que no me comentaron luego, si quiere comentar despuésito de esto puede hacerlo la persona, de esa imagen de los dos sacerdotes, pues que tienen están con sotana y con su sombrerito antiguo de la época de San Pío X, con una frase de San Pío X y que YouTube plus, cierra ese video y coloca una pestaña para que quien quiera ver esa imagen la vea, porque dice que puede atentar contra alguien, ¿no? Y, y era la pregunta de decir, ¿acaso la pornografía no atenta? ¿No? Y a eso se refiere, pornocracia, es decir, hay una hermanita que le escuché un audio algún rato, tal vez les pueda comentar, no sé, hay tantas cosas que uno podría decirles cuando estamos, Dani y yo, en la parte de la clase, de la explicación, nos gustaría mostrar un montón de cuestiones, pero tenemos que centrarnos en lo que más esencial consideramos, ¿no? Pero bueno, esta hermanita decía que de las estadísticas que ella tenía, o sea, que había pedido y le sacaron, del 100% de visitas que se hacen a Internet, el 80% es de la pornografía, ¿no? Y no se censura eso. ¿No? Eso está bien, ¿no? Qué raro. Eso no atenta contra las miradas. No, no, no es un atentado, ¿no? Qué raro. ¿Ve? En cambio, un sacerdote vestido con sotán y con sombrero, ¿no? Puede causar problemas. Acabaron de aprobar en Canadá, bueno, por lo menos yo tengo la noticia de la semana pasada, en un estado en Canadá, la prohibición de que judíos, musulmanes y cristianos, así en definitiva, ¿no? Católicos, eh, lleven externamente imágenes religiosas. Por ejemplo, el judío no puede ponerse su kipá, ¿no? Que es símbolo de ser judío. O sea, un hombre no puede vivir sin ponerse eso, es un símbolo, ¿ya? ¿Ve? Entonces no pueden usar. El obispo católico dijo que, bueno, respeta y entiende lo que hace mención esa ley, pero de todos modos van a apelar, ¿no? ¿Sí? Porque atenta. Pero no dice, no habla, por ejemplo, de signos satánicos, no habla de otros signos que también pueden atentar a otras personas, ¿no? Entonces uno dice, ¿y por qué sí eso? ¿No? O sea, ¿por qué sí se permiten unas cosas y por qué no se permiten otras, ¿no? ¿Sí? Entonces,
yo cada vez le pido a Dios que me dé la gracia de tener más compasión, porque a veces hasta me da tristeza o si uno dice, ya no sabe ni qué preguntarse, ¿no? No sabe ni qué actitud tener, pero bueno. Entonces, espero, voy a poner aquí. Ya. Entonces, eso respecto, ¿no? La pornocracia, eso. Así como la democracia es el gobierno del pueblo, supuestamente, ¿no es cierto? La pornocracia, ya en el cerebro del ser humano, el gobierno de, ¿no? Entonces, Profe, yo tengo una pregunta relacionada a esto. sí. ¿Quién? Ah, ya. Eh, en- Ana María. Sí, sí, Verá, sí, en el aquí. video hacía menciona a que, o sea, las mujeres por naturaleza tienden a verse en el espejo, ¿verdad? Pero entonces, y hablaba de, como usted mismo dijo, de una mirada de impacto y la segunda mirada que es tu decisión si la haces o no. Pero entonces, si también hablaba de los deseos, ¿no? Y si el deseo de la mujer es que le miren, pero para lograr esto se viste de una manera un poco destapada, un poco no, un poco, bueno, un poco, ya, usted Con me falta de entiende. modestia, ¿ya? Ajá, ya. Eso, entonces, ¿está mal a pesar de que ella haya deseado eso? A ver, hay muchas cosas que distinguir y me hacen hablar aquí. A ver, por ejemplo, voy a empezar desde mí, ¿ya? Entonces, cuando mi esposa se viste, por ejemplo, ¿cierto? Está vestida, obviamente es para agradarme a mí, ¿cierto? Si su intención es otra, mucho cuidado. Pero a pesar de eso, también hay que tener cuidado del otro, porque, como les dije, el hombre quiere ver, ¿no? Lo otro, por supuesto que está en el corazón. Jesús dice, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de su interior. En el corazón están las maldiciones, eh, no voy a decirlo bien porque no me acuerdo, pero voy a decir, los chismes y todas estas cosas salen de dentro del corazón, dentro de la persona, de ahí sale la perversión, ¿no? Sí, por supuesto, como decía, ¿quién decía? Se me olvidó, que decía, Julia, no me acuerdo quién dijo esto, eh, que decía, por supuesto que viene del entorno en donde estamos viviendo, ¿no? En donde nos desenvolvemos, ¿ya? En donde nos desenvolvemos, ¿ve? Eh, yo recuerdo que cuando ya empecé a crecer un poco más, tenía tal vez su edad un poquito más, ¿no? Y les empecé a escuchar a mis amigos, tal vez alguno que otro, que su papá o su mamá se peleaban. Eso para mí era una novedad. Yo en mi vida, y no les había visto, ¿no? Yo recuerdo que si mi papá y mi mamá se enojaban, dejaban de hablar 5 minutos, pero literal, 5 minutos, ¿no? Algo pasaba, me daba cuenta ya cuando era más grande, 5 minutos. Y luego seguían, ¿no? Y las risas. Ese era el ejemplo que yo vivía, ¿no? El ejemplo que viví de mi papá y de cosas por el estilo. Entonces, sí, la intención está dentro del corazón, ¿no? Es el deseo, es lo que me hace mover, por supuesto que sí. Y obviamente, pues ya, ¿cómo corregir eso? No es que digo, listo, hoy empiezo a corregir. No funciona así, no está en nuestras fuerzas necesariamente, ¿no? Si hay una persona entre nosotros que es, por ejemplo, un mentiroso compulsivo, no dice, desde hoy, desde este momento dejo de mentir, ¿no? Anótese esa como mentira primerito, ¿no? Porque no va a ser así. Es decir, es un proceso. Tiene que dejarse acompañar, tiene que conversar con alguien, ¿no? Sí, yo les ponía este ejemplo a sus compañeros. Cuando estuve en Colombia, se acercó un religioso a conversar conmigo y me dice, Javier, ¿puedo conversar contigo? Le digo, claro. Me dice, es algo muy, muy personal. Le digo, tranquilo, sí, puedo ayudarte con gusto. Me dice, Javier, lo que pasa es que soy homosexual. Y claro, él se admiró cuando yo le dije algo, ¿no? Yo le respondí y le dije, ¿y cuál es el problema? Entonces él me abrió los ojos cuando él creía que el problema era ese. ¿Cuál es el problema? Entonces le hice unas preguntas para que me entendiera, ¿no? Le dije, a ver, ¿quieres ser sacerdote, sí o no? Me dice, sí. Listo, muy bien. ¿Practicas? Me dice, no. Listo, entonces, ¿cuál es el problema? Dices que hay una persona que, y me acuerdo que, no le conté esto, me dice, es que hay una persona, un señor que me sigue y me ha enviado un regalo. Mira, me regaló un reloj, no sé qué. Digo, ¿qué reloj? Dice este que tengo aquí en mis manos. Digo, mira, si quieres,
Dile ya, tajantemente, dile que tú no tienes nada que ver, que tu oficio es ser religioso y ser sacerdote y quieres ser así. Así que punto. Y dos, ese reloj regálale a cualquier persona, al que tú quieras, considera y sepárate eso para que no te traiga recuerdos. Bueno, me lo regaló a mí, pero bueno, tuve ahí una pequeña ganancia de un reloj. Pero le dije eso, ¿no? Le dije, por supuesto, tú en la comunidad en que vives hay más hombres, vas a tener que esforzarte más porque es obviamente por tu orientación, ¿no? Pero tiene que esforzarse. En ese momento como religioso yo también podía decirle a él, ¿no? No sé si le dije, mira, yo también como religioso en la comunidad, obviamente yo he renunciado a todas las mujeres y tengo que esforzarme por eso. Un hombre casado renuncia a todas menos a una, ¿no? O sea, también tiene que hacer su esfuerzo, por supuesto, ¿no? No es que ya porque se casó, listo, ya no hay tentación, no hay nada chévere, voy por donde sea. No, no funciona así la cosa. No tenemos, todos tenemos ojos de carne, ¿no? Sí. Pero entonces, en ese sentido, o sea, tenemos que cuidarnos, ¿ve? Y yo les decía a sus compañeros la otra vez, les decía, cuando ya vayan teniendo relaciones, ¿cómo uno sabe si está ilusionado, solo enamorado, qué sé yo? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Cuando por primera vez le dan un beso en la mejilla o le dan un beso en la boca, híjole, ¿no? Se va al séptimo cielo con ese beso. ¿A dónde se irá? ¿No? Con toda la imaginación y llega sonrojado a la casa y qué sé yo, tanta cosa que dice, ¿no? Tanta cosa que dice. Pero luego viene el proceso de estar más tranquilo. Ya termino la idea, Camilo. La idea de estar más tranquilitos, ¿no? Y entonces uno empieza a pensar un poco más detenidamente, ¿no? Y justo voy a responder esta pregunta. ¿Cómo se puede implantar esta bella virtud en la actualidad? Justo de eso, miren. Cuando usted se fije en una persona, en una mujer, obviamente que nos va a atraer el físico de la otra persona. Obvio, ¿no es cierto? Estamos observando, no quiere decir que no. Nos va a atraer, por supuesto que sí. Pero hay que dar un paso más allá. ¿Cuál es el paso más allá? Preguntarle, por ejemplo, es lo que a veces no hacemos los hombres, ¿no? Las mujercitas sí más, pero los hombres no solemos hacer, pero preguntarle, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué quieres para la vida? ¿Qué piensas? Y entonces voy aprendiendo de esa alma hermosa que está ahí adentro, de la belleza de esa virtud que dice, ¿no? Voy aprendiendo de esa persona qué es lo que hay por dentro, ¿no? El padre Ravazzi en el video más largo menciona que cuando se pide la prueba de amor, por ejemplo, ¿cuál prueba de amor? Dice, la prueba de amor es justamente abstenerse, no lo contrario, ¿no? No lo contrario. Yo me acuerdo que cuando estaba en sexto curso nos invitaron estaba yo en un colegio en el San Fernando de Quito y nos invitaron al colegio Cardenal de la Torre, ¿no? Estábamos varios de diferentes colegios dando una charla, nos invitaron a darla, en ese momento era como encontrándose con el contenido de esto, era sobre el VIH-Sida y cosas de esas. Y le hicieron una pregunta que respondió otro muchacho que a mí me quedó grabada, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos piden la prueba de amor? Este muchacho le dice, pues muy sencillo, dice. Te pones de pie firme, colocas la mano hacia atrás, sientes la fuerza en tu espalda y ¡pah! ¿No? Sí, y ya está. Claro que bastante violenta, pero cuando se pone así, pues no toca otro. Pero en realidad, la prueba de amor es abstenerse, ¿no? Reservarse. Yo les contaba a sus compañeros, perdonen que es algo personal, pero creo que alguna vez les dije, ¿no? Cuando yo estaba allá en Colombia, tenía 30 años y estaban reunidos los catequistas y hicieron ese juego de la botella de verdad, reto, no sé qué. Entonces me hicieron la pregunta a mí, así la pregunta así de, ¡pum!, de una, ¿no? ¿Eh? ¿No? Y dice, ¿y usted cuándo ha tenido su primera experiencia? Entonces se referían a experiencia sexual, ¿no? Yo les dije, ¿nunca? Me dijeron de todo, ¿no? Me dijeron mentiroso, falso cura, pues no era ni sacerdote, pero, o sea, me trataron de todo. ¿Por qué? Porque el mundo cree que la costumbre y lo normal es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Es lo que Nietzsche dice, el poder de crear valores. Deja salir todas las pasiones bajas al día, no las hagas en la oscuridad, porque no tiene ningún sentido, no hay oscuridad. Deja de tener, ¿cómo se llama? Moral de esclavo, tratando de contarle a otros lo mal que estás, haz todo lo que te parezca, ¿no? Y luego apareció en este siglo, o el siglo XX, XXI, este señor Michael Onfray, que es el Nietzsche al cuadrado. Pero en esa situación de la moralidad, ¿no? Pero en todo caso,
¿Cómo se puede implantar esta bella virtud en la actualidad? Aquí sí hay que ir directo a la fuente. Pídale a la Virgen María que le permita nacer de ella espiritualmente. El Santo Rosario le va a ayudar mucho, ¿no? Justo el día de hoy, y qué bueno que hicieron esa pregunta, porque el día del 28 de abril de hoy se celebra San Luis María Griñó de Montfort. Y lo que voy a mencionar ahora, si quiere practicar esa virtud, lea el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Está en internet, está online, o es mejor comprarlo también, ¿no? Para tenerlo y poder leer. Y así, para practicar esa bella No voy a virtud. hacer la pregunta. Sí, haz la pregunta, porque si no, ¿qué pasó? Haga la pregunta. Ok, perdón. Ay, qué nervios. Ok. Quería preguntar dos cosas. A ver. Más en respecto al video, porque, bueno, en el video y con lo que usted nos dijo es más o menos de ver y, bueno, y que los vean. Y usted nos dijo que está en la naturaleza de la mujer, que vean a la mujer, y en la naturaleza del hombre, que es de ¿Quiere ver. ver? Muy bien, entonces también quería hacer otro punto que era la pornografía y quería hacer referencia a quienes ven y quienes la hacen. Entonces creo que hay una serie de comparación ahí que es, por ejemplo, quienes la ven y ya, como lo que digo, quienes la hacen. Entonces también usted tocó otro tema, fue desde cuándo se arruinó desde cuándo se arruinó la pureza de la humanidad. Y dice, desde que la mujer tentó al hombre a coger la manzana, y bueno, desde que ella también la comió. Entonces, y por último, también quería decir que cuando uno piensa en pornografía, o bueno, yo creo que en general, todos pensamos en una mujer con lencería. Entonces, creo que bueno, el tiempo o la historia, o bueno, no sé cómo expresarlo, pero nos han dado a entender mucho que aquí la que tienta a que uno peque es como la mujer en su forma de cómo se viste, que también Ya cuando... entendí. Espere, profe, déjeme terminar. Sí, sí, sí. Es que no Le estaba llevan entendiendo todo lo que me dijiste, perdón. es que es como que se entrelazan un poco todos los temas de la pornografía y que la mujer quiere que la vean y tal vez no sé si usted me diga que lo estoy sacando un poco de contexto como siempre no sabe decir, pero cuando hasta San Francisco les llevó a dar la comida, pues también, ay, estoy temblando, pues también supuestamente se tiró a ese árbol y que todo para calmar, pero nunca dijeron que la chica hizo algo como que se vistió provocativo o algo así y bueno, entonces también me vi otra entrevista que creo que también nos iba a mandar a ver, que era, bueno, otra de un señor, y menciona una experiencia del que vio una vez una chica de que no tenía pantalones tan holgados. Entonces, a lo que me voy en referencia es que tal vez, o sea, estamos de acuerdo que eran pantalones, ¿no? O sea, ya no creo que la culpa es de la ropa, creo que la culpa es a la que la historia en general me está haciendo referencia, es un poco a la mujer. No sé si me estoy haciendo entender, pero me gustaría que me aclare. Perfecto, Entonces, perfecto. primer punto. Y segundo punto, esto es lo último, perdón. Tranquila. Es acerca de que en el segundo video también mencionaban un poco que la sexualidad es algo que debería de complementar al hombre para que pueda ser aceptada en la iglesia dentro de un cargo. Entonces, Ya, eh, ya. Voy a empezar por esa que es más rápida de profe, responder. pero déjeme terminar, Creí profe. que ya me habías preguntado, perdóname. No. Ya. Entonces, bueno, entonces dice que si una mujer no tiene totalmente atracción a un hombre, no puede ser, no es totalmente como una mujer. Y también al contrario, si un hombre no tiene atracción a una mujer, no es totalmente hombre. Entonces yo dije, o sea, si están diciendo que la sexualidad es vital para un ser humano, bien, todos somos total, o sea, tenemos atracción sexual a alguien. Entonces ya estamos, o sea, ya podemos estar dentro de la iglesia. No entiendo por qué si no es a un hombre o una mujer, son como que no, tú no puedes estar aquí porque no eres hombre si no te gustan las mujeres. Entonces, bueno, eso. Y también quería hacer referencia a que nosotros, la anterior clase topamos en la clase de filosofía que no podemos culpar a la iglesia por acontecimientos que ya pasaron,
porque la iglesia está cambiando en algunas cosas. Por ejemplo, antes mataban y todo eso, entonces no podemos culparlos por eso y está totalmente bien. Entonces, ¿por qué aún seguimos con esta idea un poco primitiva acerca de que los homosexuales y las mujeres no podían, las mujeres en primer lugar no pueden vestirse aparentemente como quieran porque estaban siendo un poco atrevidas, por así decirlo. Y en general las personas no pueden tener una orientación sexual totalmente abierta porque aparentemente la iglesia no les va a dar total apoyo, por así decirlo. Y entonces no lo entiendo, profe, porque esas son ideas pasadas, pero no entiendo si que no los debemos de juzgar por algo que ya pasó, no entiendo si, no sé si me estoy haciendo entender, profe. Perfecto. Ok, vamos primero por la parte intermedia. Cuando un hombre quiere ser sacerdote, si no tiene atracción hacia una mujer, si no sientes atracción, simplemente no sirve para sacerdote, porque tiene que estar en las condiciones normales y naturales. Por ejemplo, claro, no es porque es otra situación, ¿no? Entonces debe tener una condición natural, pero lo que él hace es renunciar a esa condición natural y ofrece a Dios esa renuncia, ¿no? Y siente la atracción hacia el sexo femenino. De igual manera la mujer, si se hace religiosa, también lo mismo, ¿no? No puede. Esa es una condición del canon de la iglesia. Dos, la iglesia, como les decía el grupo anterior, bueno, voy a empezar por lo primero que dijiste, ¿no? No sabemos qué se comió Adán o Eva si era manzana, no se dice, ¿no? No se hace mención de un fruto. Y en ningún momento dije que la mujer era la culpable, sino que lo que decía el padre es que por la condición de naturaleza, a la mujer le gusta más ser vista y al hombre le gusta ver más, ¿ya? Ahí no se habla de ninguna otra cosa. No quiere decir que no haya de lado y lado también, ¿ya? Pero es más la condición, ¿de acuerdo? ¿Sí? Solo fíjate la psicología, cómo utiliza la psicología el demonio en el Génesis, cómo nos la pintan, ¿no? El demonio le dice a la mujer, le dice, ¿no? Por el oído, ¿ven? Y en cambio la mujer le presenta al hombre, le deja ver, ¿no? ¿Sí ven? Entonces va por otros estilos. Y ahí, una cosa es que al hombre le guste ver y a la mujer ser vista, ¿ya? Ese es solo un detalle de la condición tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Bueno, dos, la iglesia, hablando de la iglesia, no estoy hablando de otra situación, sino de la iglesia católica, ¿ya? Es ayer, hoy y siempre. Acabamos de pasar la fiesta de Pascua, el domingo de resurrección, mejor dicho, la vigilia pascual, donde se coloca, se toma el cirio pascual y ahí se colocan, ¿no? Los cinco clavitos con el incienso, que está hecho bolitas, ahí se los pone. Se dice Cristo, Alfa y Omega, y se dice ayer, hoy y siempre. La iglesia siempre y Cristo siempre, ayer, hoy y siempre, lo mismo. Y simplemente vamos al magisterio, a la tradición y a la iglesia. Al magisterio, a la tradición y a la Biblia. En el Concilio Vaticano II aprendimos un poquito que a partir de ahí surgieron dos magisterios, un magisterio paralelo que hace mención a la antiiglesia y el magisterio de la verdadera iglesia. El magisterio de la verdadera iglesia se mantiene en la tradición, en la tradición y en la Biblia, y no cambia. Y dice lo que dice la Biblia, y dice lo que ha dicho la iglesia durante es bimilenario esto, ¿no? Durante los 2 milenios prácticamente. Y si te vas a ver la parte de la homosexualidad, dice con claridad, puedes leer en cualquiera de las cartas de San Pablo, ¿no? Bueno, no en cualquiera, en varias de las cartas de San Pablo, en la carta a los Romanos, Gálatas, puedes leer. Y dice con claridad, los chismosos, los borrachos, los homosexuales, los que practican se refiere, ¿no? Los que practican no heredarán el reino de los cielos. Y eso es lo que mantiene la iglesia hasta el momento. El magisterio paralelo de la iglesia, como puedes verlo, por ejemplo, en la iglesia de Alemania, que acaban de ofrecer para el 10 de mayo un streaming en el que 14 de las 10,000 parroquias de Alemania van a hacer van a pasar la bendición de parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces, la tradición, el magisterio y la Biblia son los pilares fundamentales de la Santa Madre Iglesia. Quien piensa distinto a eso está en el magisterio o quien no sabe o quien se pone de ese lado
Esas son cosas distintas, ya es la ideología que tenga en la cabecita y eso son otras cosas. Pero lo que la iglesia piensa es lo que Dios nos ha manifestado y nos ha revelado desde siempre, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como sobre todo ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? Y es clarísimo, es clarísimo. Solamente hay que leer la palabra de Dios en ese sentido. No son ideas del pasado, ¿no? Son ideas actuales, porque la Biblia es palabra viva, ¿no? Y es actual, ¿no? Entonces, no puede encontrar. Si usted cree otra cosa, si usted se encontró con un sacerdote que piensa distinto, con alguien que dice que hay otra cosa, está fuera del magisterio, de la tradición y de la Biblia. Podrá ser sacerdote porque lo ungieron como tal, pero está fuera de la tradición, del magisterio y de la Biblia. El mismo dicasterio para la doctrina de la fe, cuando en la iglesia alemana pidieron que se les permita bendecir a las parejas del mismo sexo, dijeron simplemente que no, y punto, ¿ya? Entonces, no son pensamientos, la moral de la iglesia no tiene un pensamiento antiguo, ha sido y es siempre el mismo, ¿ya? Otra cosa es que dentro de ella o por fuera haya cosas distintas y se observe, pero la tradición, el magisterio y la Biblia son siempre el mismo, ¿no? Y por supuesto, para terminar, la cuestión, como decías, de San Francisco de Asís, la mujer estaba vestida como el siglo XVI. Es el demonio el que pone los pensamientos y las cosas en la cabeza. Claro, nos incita porque él es el tentador, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Evitar las causas de tentación o evitar ser tentación para otra persona. ¿Ve? No solamente en las cuestiones estas de la pureza y del pudor, sino en muchas otras cosas. Si yo sé que algo, si yo sé que, por ejemplo, me invento ya, supongamos que su mamá se enoja cada vez que le sirve el jugo mientras usted está en la clase y le sirve el jugo y usted no es capaz de llevarlo a la cocina para dejar ahí el vaso de lo que terminó y se molesta. Y usted sabe que siempre le reclama por lo mismo y dice, ay, mami, pero se molesta por eso. Entonces, evitemos que mamá se moleste por esa situación tan sencilla, ¿no? Llevar un vaso a la cocina. Y hay muchas otras situaciones y muchas otras cosas de esto, ¿ve? Entonces, tenemos que evitar ser causa de pecado. Lo de la pornografía, lo que mencionaste de pensar en una mujer conocería, bueno, eso cada quien puede pensar lo que le parezca, pero realmente pornografía es de todo estilo, de todo tipo, ¿no? ¿Sí? Pero esto hay que ir creciendo un poquito, ¿no? Ustedes, yo sé que este tema, pero sé que tienen que saberlo porque incluso las estadísticas, y se los digo con claridad, ¿no? Estas estadísticas que les voy a mencionar me parece que son de hace 5 o 10 años atrás. Creo que son 5 o 10 años atrás. No estoy seguro ahora, 1000 perdones. Pero dicen que, creo que 5. La vida sexual de una persona en esas épocas empieza a los 12 años. Y dice, ¿cómo a los 12 años? Híjole, tremendo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de estas, por eso les he presentado esto y veo que tienen muchas inquietudes al respecto, ¿no? Por eso, cuando yo les vaya a dar una opinión o les diga algo, yo voy simplemente al catecismo de la Iglesia Católica, voy a lo que dice la Biblia, lo que dice el magisterio de la Iglesia, lo que dice la tradición de la Iglesia. San Pío X prohibió y condenó el pensamiento modernista. Sin embargo, hay muchos que están por el lado de la teología de la liberación, por el lado de reformar la Iglesia, que tiene que pensar distinto, que tiene que cambiar porque el mundo ha cambiado. La Iglesia no está para cambiar como el mundo. La Iglesia tiene que decirle al mundo que tiene que cambiar para Dios. Es al revés, ¿no? Por eso es que Dios se hizo hombre, para salvarnos del pecado. No para decirnos, bueno, ahora sí, ya que me conocieron, bueno, ahora transfórmense y sigan en el mundo y hagan lo que les parezca. No, mucho cuidado. Eso es distorsionar la verdad, ¿no? Distorsionar la verdad. Entonces, me vinieron otras preguntas, perdón, ¿puedo hacerlas? Espérame, déjame leer porque aquí hay 6,322. Déjame leer y espérame un ratito ya porque si no se van a quedar ahí. Bueno, hay varios ahí. Ya les escribí aquí, ¿no? Estoy anotando. Bueno, dice, profe. Bueno, dice una pregunta respecto del sueño de San Juan Bosco, ¿no? Simplemente hace mención, ¿por qué están castigados? Mire, hay gente que se va a confesar y de esto hay una frase, ¿no?
que la decía también la vez anterior, es muy curiosa y es muy cierta. El demonio nos quita la vergüenza cuando vamos a pecar y nos la devuelve cuando tenemos que reconocer o confesar el pecado. Básicamente lo que hace referencia a esa pregunta de algunos alumnos de su clase estaban castigados y él respondió que era porque se confesaron pero no lo hicieron bien. Bueno, en síntesis de esto por la vergüenza que se siente, ¿no? En definitiva, el punto es, hay que confesarse todo, no creer que, ahí da el ejemplo, no importa el sacerdote que sea, pero lo importante es que le absuelva de los pecados, no hay que tener vergüenza, ¿sí? Uno cree, ¿qué me va a decir ahora el padrecito? No, usted tiene que contar las cosas, no contarle historias, sino decir muy concretamente, usted tiene ahí los 10 mandamientos, tiene los pecados capitales, los personales y los sociales, ¿no? Los sociales fueron instituidos por la Iglesia en marzo del 2010, que tiene que ver con manipulación genética, drogarse y todo eso, y el cuidado del medio ambiente. Pero bueno, es básicamente, dice, profe, ¿por qué la vista es lo más difícil de controlar? Híjole. Básicamente todo nos ingresa por la vista, ¿no? Por ejemplo, esto me puede corregir Dani, ¿no? Un buen chef, cuando cocina algo, lo presenta por los ojos, ¿no? Por supuesto que luego viene el sabor, pero también lo vende por los ojos. Entonces, se le tiene que acercarse. Uno va a una vidriera perdón, a una vitrina y va a observar algo para comprar y se ve algo horrible, pues obviamente no lo va a comprar, ¿no? ¿Sí? Entra por la vista, luego por el olfato y luego por el gusto, el tacto, ¿no? Si somos sensibles en ese sentido. Y los ojos, pues, digamos, lo captan prácticamente todo, ¿no? Lo captan prácticamente todo. Y por eso es muy sensible en ese sentido. Aprendemos muchas cosas. A veces no podemos leer ni escribir, pero captamos muy bien con la vista, ¿no? ¿Ve? Captamos muy bien con la vista. Y por eso la imagen que les decía, que les compartí a sus compañeros, también les compartí la vez anterior, que es, déjenme verla, es esta imagen que Santa Teresa de Ávila aconseja tenerla siempre, ¿no? No es tan fácil. Hay otros santos y siervos de Dios que también la aconsejan, pero para que vean cómo cuidar la vista, esta es una de las grandes maneras para hacerlo. Tener a Jesucristo crucificado siempre presente. No como una cuestión de masoquismo, sino reconociendo que Él me quiere rescatar y salvar de donde estoy, ¿no? Esa es la situación. Y para eso se necesita ejercitarse. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes bendicen los alimentos en familia o solitos si es que están solos antes de servirlos? ¿No? ¿Cuántos? ¿Ven? ¿Cuántos? Eso me recuerda, me hizo reír mi hija, perdón que hable de mí, la más chiquita de 8 años, hace un par de meses atrás que le servimos la comida a la perrita y le dice, Molly, no vayas a comer como animal, ¿no? Di amén, Jesús. Bueno, entonces me hacía reír porque pues obviamente es su condición de animal, ¿no? Pero me hacía reír la pequeñita. Entonces, bendecir los alimentos. Fíjese, darle gracias a Dios por los alimentos. Hay cosas que no están bien en casa, entonces en ese momento se hace una pequeña oración de un minutito, dice, bendícenos, ayúdanos a crecer en tu bondad, haz que las cosas marchen mejor, danos la salud, lo que necesitamos, tú sabes, pedir por las demás personas, por el mundo entero, o sea, es un momento enriquecedor el momento que uno se sienta a la mesa con la persona o las personas que están ahí, ¿no? O si está solito, bendecir y pedir por los demás. Es una cosa tan sencilla, 1 minuto, 2 tal vez, ¿no? Entonces, cositas de esas, ¿ve? Para cuidar la vista. La segunda mirada, hay que pedirle al Espíritu Santo, porque uno por sus propias fuerzas, ¿no? El típico, yo soy fuerte, voy a pasar por todos los canales de no sé qué y van a ver que soy fuerte y no me quedo. ¿Cómo no? O el otro, eso sí, evite consultarle a personas de su misma edad, por lo general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted dice, ¿sabes que tengo este link? Me invento, ¿no? ¿Sabe que tengo este link de tal cosa que no se debe ver? ¿Qué hago? Probablemente el otro le va a decir, pásame el link, ¿no? En vez de aconsejarle que no debe hacer, lo que no debe ver, que no esas cosas, ¿no? Por eso es importante hablar con alguien un poco más, que esté unas graditas más arriba que usted, ¿no? Una gradita por lo menos más arriba que le pueda aconsejar. Bueno, a ver, se subió esto aquí. Voy ahora sí a leerlas y a responderlo más rápido, si no me voy a quedar hasta las 6 de la tarde aquí. Dice, uy, espérese un ratito.
Híjole, se me subió. Sí. Voy a leerlas muy rápido, ya. Solo que estoy buscando cuál fue la última que me quedé. Híjole, que ha habido, ya no es una pregunta, sino una historia. Esta de aquí ya me encontré. Bueno, listo. A ver, a ver. Y- Ya, listo, ya encontré, listo. Dice, profe, una pregunta. ¿Cree que gracias a estas reflexiones las personas tomarán conciencia y se darán cuenta de los males que hacen? Bueno, eso ya depende de cada quien, ¿no? O sea, hay gente que cualquier cosa le molesta. Por ejemplo, la manifestación feminista que hay ahora sobre proaborto, ¿no? O sea, si yo le cito la ciencia y la genética y le explico científicamente de qué se trata, pues probablemente no me van a aceptar, por suele ser lo general, ¿no? Es decir, tiene ya su modo. Es decir, no tratemos de decirle a alguien conviértete. No, no. Yo no soy quien convierto a alguien. Yo le puedo decir algo. Es Dios quien actúa ahí. ¿Ve? Y depende de la persona. Si la persona quiere o no. Hay gente que se puede convencer. Yo me acuerdo de un jesuita ecuatoriano que se fue a ver la película La Misión y él era medio rockero y todo así, ¿no? Se fue a ver la película La Misión porque le gustaba ir a ver películas. Vio la película La Misión, ¿no? Y a los 6 meses entró a la compañía de Jesús, así de una. Él no se le había pasado por la cabeza ni de broma la vocación. Se fue a ver la película La Misión y, ¿ya? Son cosas que pasan, ¿ve? Profe, una pregunta. ¿Cree que gracias a esta reflexión, ay, perdón, ¿por qué casi ningún sacerdote predica sobre la virtud de la pureza y el cuidado de la vista? Bueno, primero porque hay una audiencia, ¿no? Pero segundo, porque a veces la gente no predica no sé, tiene sus motivos, habla del evangelio. Fíjense, por ejemplo, hay un sacerdote al que alguna vez le oí, y yo sé que ese sacerdote fuma, porque él mismo lo ha dicho, ¿no? Y él decía esto en su homilía alguna vez. La gente, por ejemplo, se queja porque un sacerdote fuma, ¿no? Hay cosas más malas, pero el fumar es un vicio, que también va por ahí, ¿no? Pero fíjense de dónde habla. Y con todo el respeto, pero hay una frase que es decir, cada quien habla desde su condición, ¿no? A veces. Dice, tengo una duda. Cuando alguien se confiesa con el sacerdote, ellos hacen un voto para no decir nada, pero si lo hacen, ¿qué significa para los ojos de Dios? Bueno, una tristeza obviamente es un pecado grave, ¿no? Pero los sacerdotes no tienen voto de no decir nada, de confidencialidad confesional. Además, si pasa algo, si llegan a decir algo, simplemente se les puede quitar la licencia de sacerdotes. Eso ya está reservado para el Papa, ¿no? Hay 3 cosas, no me acuerdo cuáles son las otras 2, pero ahorita una de esas, ¿ve? Hay incluso un santo cuando era en la época cuando los españoles estaban todavía por aquí, ¿no? Con los virreinatos y todo, había uno de los virreyes que le decía, quiero que me cuente lo que se confesó mi esposa, y el sacerdote dijo, no, bueno, y lo ejecutaron. Pero después exhumaron el cuerpo después de muchos años y encontraron su lengua intacta, ¿no? Conservada, así tal cual, como que si hubiera estado reciencita ese rato así. El resto del cuerpo consumido, ¿no? Pero su lengua intacta, ¿no? Por ese sentido. Obviamente hay que tener eso. ¿Cuán conscientes somos de que en la actualidad la mayoría de programas e incluso libros hablan para gente de nuestra edad, comentan y cometen actos impuros? ¿Cuál es nuestra posición frente a esto en una confesión? Bueno, la confesión no es para contar lo que hacen los demás, ¿no? Sino lo que hace usted. Y lo otro, ya que hicieron mención, hay un motivador que se llama Yokoi Kenji, que dice que, hablando justo de estas situaciones, ¿no? Dice que alguna vez, bueno, su pequeño hijo estaba en el jardín y fueron a ver una actuación de ellos, ¿no? Que terminaban el año lectivo. Y luego dice, apareció una niña, tan bonita ella, tenía unos 5 añitos, bien vestida, bien linda, bien hermosa, y cantaba hermoso. Pero dice él, Yokoi Kenji, pueden buscarlo, ¿no? Pero él dice, le dice a la esposa, dice, oye, tal vez yo soy muy anticuado, pero ¿qué está pasando? ¿Te das cuenta lo que está cantando esa niña de 5 años? Canta hermosísimo, es una niña hermosa, ¿no? Pero ¿te das cuenta la letra de la canción, lo que canta? Esa niña dice, ¿quién es ese hombre que con su mirada me desnuda y no sé qué y no sé qué? Dices, que entonces él como motivador y también pensando en ese sentido, dice, ¿quién es ese hombre que puede pensar en eso de una niña, no? O sea, ¿cómo les dejamos hacer cosas de grandes a los pequeñitos? Y uno dice, no, qué chévere, qué lindo, ¿no? Por ejemplo,
hay muchos papás que se alegran cuando sus hijos ya empiezan a decir sus primeras palabras y lo primero que dicen son palabrotas y se ríen y les hacen fiesta, ¿no? Si uno dice, listo, están diciendo esas cosas, pero mucho cuidado. Usted le está dando, aprobando esa situación a ese pequeñito, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, ¿qué estamos educándole? ¿No? Por cierto, un consejo paréntesis, si tienen hermanos pequeñitos o alguien pequeñito a su alrededor, menor de 8 años o de 8 años para abajo, mucho cuidado con el lenguaje que usan, ¿eh? Basta con que le diga a un chiquitito que es tonto 3 veces y le tomará toda la vida sacarse esa idea de la cabeza. Pero bueno, son estas cositas, ¿no? Para pensar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo les invité a que vean esta película de Batalla Cristiana, Mejido, que se llama, ¿no? Y ahí hay una de las cosas que uno de los actores, digamos ahí, cuyo padre tiene un imperio de comunicación de medios, ¿no? Se encuentra con una muchacha y la muchacha le dice a él, oye, tú no, ¿cómo se llama? Tú no consideras que la televisión es buena, y él le dice, por lo que he visto, no le hace bien a las personas, ¿no? Pero bueno. Cuando uno necesite, aparte de la confesión, que el sacerdote le instruya en algo, le aconseje, eso es dirección espiritual, eso se hace por fuera de la confesión, ¿no? Ya, ahí le va a aconsejar algo, pero se hace. Profe, yo tengo un comentario acerca del video porque en una parte dice que debemos cuidar nuestra vestimenta y la verdad yo estoy en desacuerdo con ese pensamiento porque cada uno puede vestirse como quiera, sin miedo a que un hombre y mujer nos vea con morbo deseo. Yo creo que más que cuidar nuestra vestimenta debemos educar y aprender a respetar a cualquier hombre o mujer sin importar la ropa que use. Bueno, claro, perfecto, ¿no? Sí, pero yo personalmente no tengo mirada de santo. Y si hay una mujer que se pone una minifalda que parece cinturón, obviamente me va a desconcertar, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que sí, uno puede vestir y hacer lo que le parece con su vida. Claro que sí, son decisiones personales. Por eso Dios, ¿no? Dios, justo lo que estaba leyendo aquí, dice, Dios no quiere el pecado, lo permite como una consecuencia de habernos hecho libres, ¿no? ¿Sí? Lo permite, pero nosotros tenemos que ayudar a las demás personas. En el sentido del Espíritu Santo, nosotros tenemos que buscar la santificación de la otra persona. Y eso sí es un amor a Dios, ¿no? Dice, a mí me gusta vestirme esto, pero voy a pensar, tampoco ser escrupulosos, ¿no? ¿Sí? Hay gente, bueno, como les decía, que ve un poste ya, bueno, pero saliendo de esas cuestiones ya que son raras, espero que sean raras, hay otras situaciones, ¿no? Hay otras situaciones, tiene que ver con nuestro equilibrio. Por eso, fíjense que Adán y Eva, cuando le dicen, ¿por qué se esconden? Dice Dios. Dices que estamos desnudos. ¿Y quién les dijo? ¿No? Cambió la mirada. Ustedes han visto cómo los niños chiquitos, por ejemplo, cuando están ahí, las niñas, los niños, se bañan juntos, no pasa nada. Corren ahí encuerados por toda la casa. Y su mirada es hermosa, ¿no? Esa es la mirada que tenemos que recuperar. Esa es la intención del corazón que tenemos que ofrecer, ¿no? Esa es la intención. Y pues lo que hace cada uno, pues cada uno, ¿no? Híjole, aquí hay... Profe, yo quería decir algo. Sí, dime, mientras leo la... A ver, déjame ver. Dime. Yo también estoy de acuerdo con que las mujeres y los hombres son libres y de vestirse como quiera y el respeto también de ver. Pero, por ejemplo, yo pienso así como mujer, yo no me voy a poner un top que se me vea todo y una falda a un lugar donde sé que me pueden hacer algo. Sí, bueno, obviamente, ¿no? Esa es una reflexión, no voy a acotar nada más, tú has dicho, has sintetizado eso, ¿no? Eso depende, por supuesto, alguien decía, del entorno en el que nos encontramos, lo que nos enseñaron, lo que aprendimos desde pequeños, ¿no? Lo que nos van enseñando, ¿ve? Había una amiguita, cuando yo empecé a estudiar, aquí como jesuita, estaba estudiando literatura en la Católica, ella nos contaba que solía conversar con su enamorado, su novio, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿no? Pegado al teléfono. Y nosotros le sugerimos que no hiciera eso porque pues tiene que descansar y empezamos a hablar, ¿no? Ella le contó eso al papá y el papá nos envió un mensaje. Dijo, mi papá me dijo lo siguiente, no le hagas caso a esos locos que no saben. Tú haz lo que quieres. Bueno, hasta ahí llegó nuestro consejo, ¿no? Pero son cosas de esas. Dice, si Dios nos corrige cuando debe ser, ¿por qué permite que nosotros nos lastimemos entre nosotros?
En esta película de Mejido, justamente, lo que se dice también es, Dios no nos va a obligar a hacer el bien. Eso depende de nosotros, estamos en nuestra libertad y debemos orar para que otros puedan hacer el bien. Profe, es un poco largo, entonces, puedo leerlo después. Dice, me pareció muy acertado que en el video se explica que la pureza es una virtud importante y el hecho de ser impuro y mentir, como se dice en el video, por ejemplo, intentar engañar al confesor por vergüenza es malo y en realidad nos perjudica. Mas el hecho de ocultar las cosas que él de decirlas a pesar de que sean malas. Además de que pienso sí es muy importante reconocer que el hombre todo le entra por los ojos, como se suele decir, porque es la manera en que entendemos las cosas. Pues eso nos hace saber diferenciar lo que queremos. Por último, me dejó mucho pensando cuando se menciona que la cabeza e inteligencia deben estar arriba de los sentimientos y la pasión. De la manera en que lo interpreto es que debemos pensar con la cabeza fría para intentar definir y comprender lo que es correcto y lo que no. Pero voy a anotar el nombre porque si no me olvido. Ya. Pereció un ratito. Ya. Que ya todavía me falta la lectura de esto. Y después pensar con el corazón. En cambio, si empezamos con los sentimientos y hacemos algo malo, nos justificamos con nuestra cabeza. Y eso pasa generalmente, pues nuestra forma de librarnos de algo es justificándonos constantemente. Lo que debería ser contrario, pues no estar en lo correcto es importante reconocer para no acostumbrarnos a tener la razón y seguir hundiéndonos a nosotros mismos. Y recalcar lo que dijo Jesús, mi gloria no me manda, mi gloria no me manda, la de Dios sí. Eso representa que no porque hagamos o hagamos algo, solo necesitaremos de nosotros. Al contrario, siempre están los demás y Dios en nuestra vida. Bueno, eso es un comentario y un aporte. No voy a añadir, ¿no es cierto? Porque ahí hicieron un comentario. Solo quiero mencionar, a veces para algunos es extraña la imagen. ¿Vas a decir de eso mismo, Julia? Sí. No, es algo con este tema, pero no con la reflexión que hizo Termino compañero. la imagen entonces, ¿ya? Ya. Solo para hacernos, dice que tenemos la cabeza, el corazón y los sentimientos en ese orden hacia abajo. Y lo que nosotros vivimos es al revés, ¿no? Ponemos las pasiones bajas primero y todo lo hacemos al revés. Esa es la idea. Y por ahí empieza a dañarse el mundo también con la primera pregunta, ¿no? Pensamos con lo que no debemos pensar. Físicamente, ¿cómo es? Hablando así en ese término. Déjame ver si hay algo más de eso, si no ya te doy la palabra. Puede ser que el conocimiento haya dañado el mundo. Bueno, mientras más conocemos, dice San Agustín, ¿no? La síntesis de su teología es creer, conocer para creer y creer para conocer, ¿no? Mientras más conocemos a fondo la ciencia y todo eso, el mismo libro de la sabiduría en el capítulo 13 hace mención a que tanto conocemos las estrellas y las cosas, pero a pesar de ser tan científicos, estoy hablando en mis términos, sin embargo, no nos damos cuenta de que detrás de todo ello está Dios, ¿no? Podemos usar el conocimiento tanto para el bien como para hacer daño a otras personas, ¿no? Eso ya depende. Julia, te escucho. Ya, profe, mi pregunta era con lo que decía que lo de María Paula también un poco que decía lo de la ropa, que ya no va a usar eso. Bueno, cuestión que mucha gente utiliza ese tipo como la ropa como marketing, por ejemplo, cuando venden ropa interior o marcas así, siempre como que intentan usar a mujeres u hombres con con un buen estilo físico y así, ¿no? Porque eso, como que usted dice, capta la visión de una persona, ya sea de cualquier sexo, que le llama la atención, porque pues es algo que pues, no es común que veas por la calle, ¿no? O sea, no es común ver una gente pasar en ropa interior, ¿no? Por eso cuando están esos grandes banners ahí promocionando, ya que sé, alguna cosa así, les llama la atención. Entonces yo creo que esa es como que la mentalidad de una persona que como vas pasando por la calle y desde pequeño como que vas viendo esas cosas como esos comerciales, así como que no se te hace tan extraño verlo. Y no sé, hasta algunas personas cuando piensan que pues está, o sea, yo no, la verdad, no los veo como algo extraño pasar por la calle y ver un banner de gente en ropa interior promocionando esa misma ropa interior o lo que sea, ¿no? Porque ya es algo que lo vemos así como promoción, pero entonces ahí va la otra parte de la sociedad que al normalizar eso también está normalizando lo otro de presentar los diferentes estilos de ropa que lleva para que use una persona diaria. Entonces, no sé, cómo que eso es de parte y parte de la gente que intenta llamar la atención y de la gente que al
al llamar esa atención, como que le llama esa atención y quiere ponérselo ya que se por moda, capta miradas de la otra gente, lo que lleva también que esa persona puede sentirse incómoda, ¿no? Em, o se sienta, yo que sé, puede ser inferior y así, y lo mismo con la mirada de los hombres que hace una mujer, que por ejemplo, Sí. como que le llama la atención, o al revés, ¿no? Que una mujer le llama la atención a un hombre que es así, ¿no? Entonces creo que es de parte y parte de lo que la sociedad intenta normalizar esto, y al mismo tiempo intenta decir no, que está mal, que tal vez que los hombres le miren así a las mujeres, porque pues ellas no tienen como que el por qué verse así, tipo como que verse sexualizadas, pero al mismo tiempo la gente normaliza este hecho, entonces no lo sé, es como que de parte y parte. Eso era mi Entonces, comentario. mira, voy a leer todas las preguntas, luego al final le voy a dar el tiempo a Camilita que nos pregunte, porque quiero mirar algo y veo que ya el reloj nos está marcando el tiempo. Sé que es un tema interesante para conversar mucho, pero voy a leer muy rápido las preguntas y voy a tratar de abarcar ya, porque si no, voy a quedar. En ese sentido, sí, o sea, eh, miren, el hecho es las cosas que hacemos con el corazón. Por eso, invocar al Espíritu Santo es muy importante. Invocar al Espíritu Santo. Quien tiene a Dios en su corazón va a evitar hacer daño a los demás. Con que yo evite hacer daño a los demás con lo que yo hago, con lo que yo pienso, con lo que yo hablo, Dios va a hablar a través de mí, ¿cierto? Dios va a hablar a través de mí. Dice, no, yo no hago mal, pero es una persona chismosa, entonces Dios no está hablando a través de esa persona, ¿no? Porque Dios no es chismoso. Y en ese sentido igual con todo. Entonces, pedir al Espíritu Santo, estamos justo en las vísperas, entre comillas, porque es todavía hasta es el 22 de mayo, Pentecostés, o el 23, es el 23, bueno. Entonces, 23 de mayo, sí, Pentecostés. Entonces, pedir al Espíritu Santo la fuerza. Y si Dios está en mi corazón, van a ver que todas estas cosas se van a evitar, ¿no? ¿Sí? Fíjense, con ese detallito pequeñito, ¿cuántos de ustedes al levantarse le ofrecen a Dios el día y cuántos al acostarse le agradecen? Una cosa muy simple, ¿no? Y cosas del orar, en la comida. Es decir, no es algo que se corrige de la noche a la mañana, ¿no? Es algo, como dices tú, más normalizado que intentaron hacer. Y un proceso. Si el mundo entero está distinto a mí y a mí me parece que por donde voy está bien, pues voy adelante y oro por los demás para que se conviertan, ¿no? Voy a leer lo más rápido posible. Dice, voy a leerlas todas así en voz alta y voy a tratar de hacerlo más rápido. Profe, si nosotros llegamos a ser tan malos que el mundo se dañe, ¿cómo podemos retomar el camino del bien? Profe, bueno, retomar el camino del bien proponiéndonos, empezar por algo. Empezar confesándose o conversando con alguien que me pueda ayudar, ¿no? O rezarle un Padre Nuestro y pedirle al Espíritu Santo que me ayude, ¿no? Bueno, y si estoy en pecado mortal, pues hay que confesarse para que pueda venir esa ayuda, porque si estoy en pecado mortal, las cosas buenas que yo hago no me computan, es decir, no se anotan en el libro de la vida. Profe, hablando de matrimonios después del divorcio, ¿qué pasa si una pareja se casa en la iglesia católica siendo que una ha sido divorciado? ¿Qué es de ese matrimonio para Dios? No entiendo bien la pregunta, pero a ver, si es que la pareja anterior solo se casaron por lo civil y luego se separan, cada uno puede hacer de su vida sin ningún problema y casarse por la iglesia. No pasa nada ahí. Pero si la pareja anterior estaba casada bajo el sacramento del matrimonio, se separan, civilmente se divorcian, pero se separan en la iglesia ya y forman una nueva pareja, pues hay que decir las cosas con la verdad. Son divorciados vueltos a casar y están lastimosamente viviendo en adulterio. O sea, no se puede decir nada más, ¿no? O sea, hay que decir la verdad. ¿Los seres humanos de hoy pueden ser puros? O sea, cualquier persona, sí, por supuesto que sí. Pedirle esa gracia a la Virgen María. Ella, a pesar de todas las virtudes que tiene, se destaca esta, ¿no? Virgen, ¿no? Ella nos puede ayudar. A los varoncitos pedirle también a San José, ¿no? Castísimo esposo. Pero pedir al cielo la ayuda, el Espíritu Santo, la Virgen, no es magia, ¿no? No por el hecho de comentar en esta clase y vamos a cambiar. No, no. Hay que hacer un proceso y hay que esforzarse. Profe, tengo una pregunta acerca del video. Es muy relacionada. Bueno. Híjole, pero no le anoté el nombre de la persona que estaba aquí. Ya anoté. Ya, bueno. Dice otra, a ver. Voy a anotar el nombre porque no le di ni la vuelta. Ya. Dice, ¿cuán conscientes somos que en la actualidad la mayoría de programas, incluso libros para gente de nuestra edad, hablan, comentan y cometen actos impuros?
Bueno, cada uno tiene que tomar posiciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en mi casa, les hablo de nuestro caso, como familia, no vemos televisión, ¿ya? Y cuando vamos a ver una película, papá y mamá primero la tenemos en cuenta, ¿no? Y es algo que tenemos así. Solo les doy un ejemplo pequeñito. Mi hijo cuando tenía 4 o 5 años, 5 años me parece, quería ver Los Simpsons. Entonces le dijimos que no. Y cuando ya tuvo los 7 años, estuvimos en un lugar y yo le hice señas a mi esposa porque en el lugar que estábamos había una televisión y estaban dando Los Simpsons. Le dije, dile que vea, ¿no? Y él sabe que mientras estamos almorzando en ese momento estamos ahí, no televisión, sino estamos entre nosotros. Tenemos que comunicarnos, ¿no? De vez en cuando se puede ver algo también. Pero entonces mi hijo levanta la mirada y me queda viendo que si podía ver porque él sabía que no. Le digo, sí, mira. Retuvo la mirada un par de minutos y luego dejó de ver y siguió comiendo. Luego en la casa le preguntamos que qué pasó. Dice, lo que pasa es que ahí papi justo pasaba en esa escena en la que en que Bart le ahorca al papá y el papá le ahorca a Bart, ¿no? Entonces dice, no, un papá maltrata así a su hijo y su hijo le maltrata al papá. Eso no se debía hacer, ¿no? Para él fue suficiente eso. Y claro, sigue creciendo, ¿no? Pero, y vienen otras cosas. Bueno, dice, ya. Dice, a ver esta otra pregunta, dice, si un sacerdote está en pecado y predica la palabra de Dios y aconseja a las personas y esas personas siguen su consejo sin saber lo que pasa, ¿también pecan a pesar de no saber o no? A ver, cada quien, dice el libro de Ezequiel en el capítulo 18, ¿no? Cada quien es culpable de lo suyo, ¿no? Ahí decía, la gente se quejaba de que unos pecan y los hijos son los que les llega la herencia de la culpabilidad. Entonces Dios dice, muy bien, el que come uvas dañadas a graces, dice así, entonces también ese es el que le va a dar la disentería. Entonces, cada quien es culpable de lo suyo. Yo puedo escuchar, por ejemplo, a un sacerdote por estos sacerdotes, ¿no? Que van a bendecir parejas del mismo sexo. ¿Qué dice el magisterio, la tradición y la Biblia? ¿Y qué le dijo el dicasterio para la doctrina de la fe hace unas pocas semanas? No, ¿ya? Pero si están de acuerdo con eso, pues ya obviamente depende de la persona, ¿no? Pero obviamente, si yo estoy de acuerdo con eso, incluso hasta me vuelvo cómplice de aquella situación, porque al ser bautizado, yo soy sacerdote, profeta y rey, y como profeta tengo que denunciar lo que está mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Ya no vamos, bueno, quedará para la siguiente parte del video, quedará para después, así que nos quedaremos bueno, o lo pueden ver ustedes sin ningún problema. Profe, una pregunta, ¿cómo habla de no ver porno y eso, y una gran parte de violadores a menores son curas o cosas así por el estilo? Bueno, no es una gran parte de sacerdotes que son violadores, ¿no? Las estadísticas, si nos vamos a las estadísticas frías y científicas, no es así. La estadística realmente corresponde al 0.2%. Lo tengo fresquito, no porque lo he leído antes, porque estas preguntas me las han hecho, ¿no? Sino que lo que pasa es que como es una persona pública, es noticia, ¿no? ¿Ve? ¿De acuerdo? ¿Sí? Si un avión de papel, un niño la lanza y se cae dentro del agua, no es noticia. Pero si un Boeing 727 repleto de gente se cae, todo el mundo se entera, ¿no? Entonces, recuerden, en el momento de la confesión, el sacerdote es Cristo, sea lo que sea. Obviamente, pues, hay que orar por ellos, ¿no? Y el hecho de que un sacerdote sea malo, no quiere decir, si él me dice, obedece los 10 mandamientos, pues yo escucho y hago lo que dijo Jesús de los fariseos en su época. No hagan lo que hacen, sino lo que dicen, ¿no? Y tengo que discernir, para eso tengo cabecita, ¿sí? Y puedo conversar con alguien, mire, es que esta persona está hablando de esto, no es correcto, pues se puede sugerir. Profe, en el video se menciona que la pureza de la mujer es su virginidad. ¿Y cuál sería la pureza del hombre? La misma, ¿no? Estamos entendiendo simplemente que virginidad se asocia solo con la mujer, ¿no? Lo mismo, castidad, virginidad. Por supuesto que se habla más de la Virgen María, ¿no? Pero lo mismo, ser castos, ser puros, ser vírgenes, ¿no? Mantener eso, sino que son lenguajes que se han manejado de un lado del otro. Pero es lo mismo, conservarse hasta el matrimonio. Esa es la idea. Profe, en cuanto a lo que usted dijo antes de las violaciones en la iglesia, pero es que también muchas veces la iglesia encubre estos casos. Han habido, hay una película en Estados Unidos que se llama Spotlight, o sea, que trata sobre casos de encubrimiento de todo eso. Sí.
Hace 2 años, los 300 sacerdotes que fueron, bueno, dejamos ahí, ¿no? Sí, por supuesto que sí, no estoy diciendo que no, pero hay ciertas cosas que por supuesto no tienen ustedes conocimiento y no tienen por qué tenerlo, ¿no? Pero obviamente, ¿qué es lo que se hace? Lastimosamente lo que está pasando es del lado del magisterio paralelo y hay que ver cómo se hace. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo Benedicto XVI? Tratar de recuperar el centralismo de la iglesia, lo que se perdió recuperó San Pío X y todos hasta el Concilio Vaticano II, otra vez se dispersó. Entonces, Juan Pablo II, hasta Benedicto XVI, recuperó la centralidad de la iglesia para poder otra vez ordenar las cosas, porque si no, cada obispo hacía lo que hacía y por eso se daban estas cosas que tú dices. ¿Ve? Ahora, otra vez estamos en una situación que se descentralizó y se le deja a cualquier obispo hacer lo que le parece, ¿no? Y se dan directrices, por supuesto, pero igual, volvimos otra vez a lo mismo, ¿no? Y claro que se da eso, no se puede dejar pasar, ¿no? Son cosas gravísimas y que hay que denunciarlas y cuando hay alguien ahí, hay que hacer eso, ¿no? Pero bueno, no me voy a extender mucho porque se nos acaba el tiempo y quiero tratar de ver las preguntas. Y mientras, si no, ya. Dice, ¿cómo habla? Ah, no, pero ya soy esto. Profe, en el video menciona que la pureza de la mujer, ya ese también ya está. Ya. ¿Cuál es la contemplación entre la mirada y el alma con respecto a la pureza? Ya, una pregunta muy, muy inteligente. Bueno, me refiero a que me hace pensar bastante en el sentido del conocimiento, pero y todos son muy inteligentes, ¿no? Sino que por el sentido como la hizo. ¿Cuál es la contemplación entre la mirada y el alma con respecto a la pureza? A ver, se nos dice que los ojos son el espejo del alma, ¿cierto? Y a través de ellos se da cuenta uno. ¿Ve? Yo les decía a los estudiantes, es fácil saber, ¿no? Cuando uno ha cometido cosas de esas. Se les ve a los ojos. Es por la experiencia que uno ya aprende a ver y también las situaciones. Pero básicamente, ustedes han visto... ustedes han visto, se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando se enferman de una gripe, y sobre todo si les da esos que decimos en Ecuador, trancazos, uno queda, pero que no quiere saber nada, que nadie le moleste, por Dios, ¿no? No quiere nada, o sea, está afectado hasta interiormente, no quiere saber nada, ¿no? Es porque el cuerpo y el alma son una perfecta unidad. Y lo que le pasa al cuerpo le sucede al alma, y lo que le sucede al alma le pasa al cuerpo. En ese sentido, la contemplación es interiorizar cómo estoy yo, ¿no? ¿Cómo estoy yo? A eso se refiere esa contemplación entre la mirada y el alma con respecto a la pureza. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo pie de tentación para otros o estoy tratando de evitar o lo evito, ¿no? ¿Quién soy yo? Ese es el sentido más general. No me puedo detener mucho en eso, pero justo en un nuevo video del padre Ravazzi sobre el pudor y la pureza, no sé si toca ya ese elemento porque ha tocado varios, habría que ensayarlo, pero podemos verlo. Profe, ¿qué tiene de malo ser homosexual? Yo creo que si una persona es feliz sin hacer daño a nadie, no tiene nada de malo y al final Dios quiere que seamos felices y buenas personas. Sí, ser feliz y buena persona. ¿Qué es ser feliz en la Iglesia Católica? Ser santo, ¿no? ¿Y qué es la santidad? Jesús lo dice con claridad. Quien guarda mis mandamientos, ese es mi amigo, ese se hace santo, así de sencillo. Ser homosexual no es malo. Practicar la homosexualidad, eso es malo para la Santa Madre Iglesia, para Dios, para la Biblia, para la tradición y para el magisterio, ¿no? Una pregunta, ¿y cómo funciona eso de ser pero no practicar? O sea, es como decir, yo tengo hambre pero no puedo comer. O sea, No, sí yo lo por relaciono. ejemplo, claro, te entiendo. Por ejemplo, el sacerdote, ¿ya? El que es sacerdote renuncia a todas las mujeres, tiene orientación heterosexual, le gustan, pero tiene que abstenerse, tiene que practicar, en este caso el homosexual tiene que practicar la castidad. Así, le toca y pedir la ayuda al Espíritu Santo, porque por sus propias fuerzas el ser humano no puede eso. Es una gracia del Espíritu Santo, es una gracia. Profe, yo tengo una pregunta de eso. Digamos, si yo soy homosexual o lo que sea, ¿puedo seguir siendo católico? O sea, creer en Dios. Porque si uno no cree en alguien, en algo, lo que sea, no tiene, muchas veces no tiene propósito de vida, o se vuelve loco, o tiene así problemas. Sí, Entonces, sí.
Entonces, sí podría practicar aún el catolicismo, ya digamos siendo casto toda su vida o siendo homosexual, Claro, pero podría aún seguir siendo. claro, lo que pasa es que, mira, nos hemos centrado solo en un aspecto como el macabro, ¿no? Pero igual es para los mentirosos, para los borrachos, para los que practican brujería, para los chismosos, para todo, para los soberbios, los egoístas, los envidiosos, los perezosos, los lujuriosos, los iracundos, los mentirosos, todos, ¿no? Todos estamos ahí. Entonces, claro, es decir, sí, por ejemplo, los que están en Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? ¿Sí? No es que ya por estar ahí a magia ya no van a tomar, no, tienen que esforzarse y todos los días tienen que hacer un voto de esfuerzo y renunciar, sobre todo cuando apenas empiezan, ¿no? O sea, es un esfuerzo que tiene que poner un acto de la voluntad y pedirle a Dios la gracia de que le ayude. O sea, así de sencillo, o sea, no es sencillo lo que dije, no, pero de ahí no es una cosa tan simple. Por eso te digo, o sea, el hecho de que una persona tenga orientación homosexual, ¿ya? Eso, tener orientación homosexual, eso no es pecado. Es como, yo tiendo a ser mentiroso. O sea, eso no es pecado. Si usted miente, eso sí es pecado. O sea, si usted practica eso que usted tiende a hacer, eso es otra cosa, ¿no? Refiriéndome a malas cosas, no malos actos. Claro que sí. Permítame, voy a leer otra. Dice, profe. Bueno, ya hablamos de los curas, pedófilos, violadores, o sea, cualquier ser humano que practica el pecado o que comete pecado y que no se arrepiente, pues bueno, tendrá que arreglárselas con Dios, ¿no? Obviamente es denigrante esto de los pedófilos, por ejemplo, de sacerdotes, que no solo son sacerdotes, ¿ah? La estadística dice que incluso estos procesos lastimosamente son más intrafamiliares y las estadísticas son elevadísimas, lastimosamente. Fíjense que en el Canadá tenían otra visión. Hace ya unos 3, 4 o 5 años atrás, más o menos, el Congreso, Asamblea, no sé cómo se dice, creo que es Asamblea, de Canadá, unánimemente aprobó la pedofilia como una orientación sexual. Por supuesto, no fue aceptado y tuvieron que retroceder, ¿ya? Pero, o sea, poner esas cosas y uno dice, ¿qué está pasando, no? Bueno, profe, pero lo de la pornografía o las cosas las cuales son de sexualización es por la mentalidad de la sociedad, porque no todos llegan a pensar que vestirse es de diferente es una manera mala o de sexualización. Claro, fíjense, les digo, el tentador es el que pone eso, ¿no? La mujer que le lleva la comida a San Francisco de Asís, que ustedes lo escucharon, no voy a comentar nada más. Profe, no, eso no. Ay, perdón, ¿quién me pregunta? Bueno, ya luego reviso. Profe, una vez me confiesa con un padre bien mayor. Bueno, la cosa es que me terminó hablándome hasta yo no poder más, por eso ya no me confieso. Bueno, puede haber sucedido, ¿eh? Puede haber sucedido, por supuesto, pero si quieres te invito a que le pidas confesarte con el padre Servito, ¿no? ¿Ya? Es muy cercano. Por el hecho de que una persona haya sido así, no quiere decir que el resto lo pueda hacer, ¿ya? Sí, hay padrecitos que a veces son un poquito mal genios, ¿no? Pero no implica ese el hecho, ¿ya? Busque otro sacerdote. Eso sí, para confesarse que sea siempre el mismo sacerdote, porque si no, qué chiste, ¿no? Salvo que no pueda, pero qué chiste. Hoy cometí este pecado, me voy con ese sacerdote de aquí. Ahora, el mismo, no, como ya me confesé con ese para que no sepa, crea que soy bonito con todo, entonces me voy con otro. Y así, voy rondando por toda la ciudad de Quito, en todas las parroquias, para que todos me conozcan como nuevo y primer pecado que cometo hecho santo, ¿no? Eso es un autoengaño y estoy confesándome mal. Bueno, profe, o sea, todo lo que no esté dentro del magisterio de la iglesia sería el magisterio de la iglesia, así es. Porque no necesariamente es que una persona que piense diferente al magisterio de la iglesia esté a favor del otro magisterio, sino que su opinión es diferente. Claro, opinión es distinto, ¿no? Opinión es distinto. Por ejemplo, me acuerdo de un padrecito que no voy a decir su nombre, ¿no? Es su idea, ¿no? Ella falleció hace unos años, viejito y todo, un genio. Pero él decía así, ¿no? Bueno, si tanto quieren las mujeres ser sacerdotes, por Dios que sean, ya que no molesten, pero no les dejen confesar, ¿no? ¿Ya? Porque él decía esto, ¿no? Porque hablan demasiado. Él decía eso, ¿no? Pero son opiniones, por supuesto, no puede opinar muchas cosas. Otra cosa es estar de acuerdo y decir, yo voy por ahí, ¿no? Es distinto. Por ejemplo, el obispo de estas parroquias donde se van a bendecir el 10 de mayo las parejas del mismo sexo, ¿no?
él dijo, no van a recibir ninguna pena canónica, porque hay penas canónicas por hacer eso, por desobedecer a la iglesia. Dice, no, pueden hacer lo que quieran, tranquilos, no les va a pasar nada. Bueno, rápido, profe, ¿por qué cree que el aborto se romantiza tanto? Híjole, bueno, les voy a subir las diapositivas, que ya estamos terminando, y véanlos ustedes mismos, ¿de acuerdo? Solo les tengo que decir un detalle y van a ver ahí un testimonio. ¿Por qué se romantiza tanto? O sea, ¿por qué se lo toma así tan suave? Bueno, porque la gente que hace eso simplemente no tiene conocimiento sobre la ciencia, ¿sí? No acepta lo que dice la ciencia, así de sencillo, ¿sí? Profe, una pregunta. Vamos a ver eso también en la próxima clase. Si quieren la vemos o si quieren les mando a ver y conversamos la próxima clase, porque eso está ahí, ¿ya? O sea, pero también nos podría explicar usted, tipo, su Sí, punto de sí, vista. por eso digo. Ay, Si una persona homosexual quiere casarse por la iglesia y toda su vida ha tenido una gran devoción por la iglesia católica y quiere seguir con esa devoción. A ver, no, lo que decíamos, ¿no? Persona homosexual que quiere casarse por la iglesia. Es como ejemplo, me invento, un mentiroso compulsivo quiere casarse, bueno, pero ya ha tenido el deseo de corregirse. Una cosa es que quiera casarse por la iglesia, eso es distinto. Que tiene una orientación, bueno, pero si ya ha conversado, si ha conversado con su pareja, ¿no? Con la mujer con la que se va a casar, porque de eso me están preguntando, ¿no? Con la mujer que se va a casar ya conversó y tiene una dirección espiritual y siempre está atento y todo eso, y se ve que puede llevar una familia, pues puede hacerlo, ¿no? Porque imagínense, este señor, creo que es del Canadá mismo, que a los 54 o 56 años de edad, casado con 4 hijos o 6 hijos, se declaró niña de 4 años, ¿no? Y la Asamblea del Congreso lo aceptó. Y entonces, aunque tiene 56, bueno, ya eso fue hace 4, ya debe tener 60, él, según la ley, tiene 4 años de edad. Fue adoptado por una pareja del mismo sexo, que en ese momento tenía una niña de 6 años. Por lo tanto, si la niña de 6 años le hace algo al declarado de 4 años que tiene 60 ahora, imagínense, ¿no? Le va mal a la chiquita porque según la ley ella sigue creciendo, ¿ya? Y el otro se quedó de 4 años para toda su vida. Así declaró la ley. Entonces uno dice, Diosito Santo, ven, alumbra mi existir, es eso, porque ¿qué hago yo ahí? Voy a seguir leyendo las preguntas, ya termino. Profe, disculpe, si la conciencia de la moral es tan importante e influenciada en la iglesia, ¿por qué hay tantos problemas entre la iglesia y la sociedad, incluyendo los desacuerdos sobre problemas sociales y morales como el aborto, feminismo, etcétera, que son muy controversiales? Bueno, lo que ya les mencioné depende de lo que hay en el corazón, ¿no? Si Dios está en el corazón de las personas, no habría este problema. ¿Por qué cada vez hay menos gente que cree en Dios, comenzando desde los niños? Porque el enemigo, el demonio, se ha encargado de, perdón, voy a utilizar esta palabra, mil disculpas, de fastidiar a la familia, ¿no? Por eso. Y las familias hablan menos de Dios en casa, varias, y hay muchos problemas, y se sigue la secuencia, lastimosamente. Dice alguno, deberíamos hacer conversatorios por la tarde. Bueno, si alguno quiere, me avisan. Y los que quieran unirse, no hay ningún problema, claro, pero les pido, el día de hoy no, ya, justo hoy porque voy a hacer algo por la tarde en concreto, ¿sí? Justo hoy le dije a mi esposa que voy a hacer algo, porque yo le preguntaba, ¿vas a salir, vale? Porque va a ir a una hermanita y un padre va a ir a hacer algo, digo, ¿vas a salir? ¡Qué bien! Entonces ya me dice, ya sé lo que vas a hacer. Entonces, sí, quiero encargarme hoy por la tarde de hacer algo, de terminar una tarea aquí en casa. Pero si les interesa y quieren conversar sobre estas cosas, no hay ningún problema, ¿no? Incluso podemos hacerlo dentro de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, los días viernes, que es el día 5, ustedes tienen unos espacios que ustedes toman decisiones, ¿no es cierto? Son 15, 30 minutos, podemos conectarnos un ratito y luego seguir y no estar siempre ahí, ¿ya? No hay ningún problema. Ustedes me avisan. Profe, debería ser bueno. Profe, yo tenía una pregunta cuando pueda. Perdón, ¿la virginidad es lo mismo que perder la pureza y cuando se pierde la virginidad? Ya hablamos de eso, ¿no? O sea, no se pierde la pureza solo por estas situaciones morales sexuales, sino por cualquier pecado uno se vuelve impuro, ¿ya? Porque nada impuro puede entrar al reino de los cielos. Por eso es que si uno se queda con un pecadito chiquito venial, no va directo al cielo, tiene que pasar por el purgatorio para limpiar, la ropita tiene que estar bien blanca. Profe, pero si decidimos cambiar de género, ¿seguimos siendo puros? Bueno, creo que es una pregunta retórica que se responde por sí sola, ¿no? Ya hablamos de eso, lo que dice el magisterio, la Biblia, la tradición.
Profe, esta virtud de la que habla el padre Rabasi, ¿cómo se puede implantar esta bella virtud en la actualidad? Bueno, me la volvieron a hacer, ya dijimos, háganse devotos de la Virgen María. Lean el tratado, el de San Luis María Griñó de Montfort, que es el día de hoy, ¿no? El tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Háganse devotos de la Virgen, pidan la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra forma, porque eso nosotros lo perdimos desde, ¿no es cierto? Sí, desde que Adán se le ocurrió, dijo, ¿qué te pasó, Adán? Ah, es que la mujer que me pusiste por compañera, en vez de reconocer él lo que hizo, le acusa. ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Qué pasó, Eva? Ah, es que la serpiente. O sea, si ellos hubieran reconocido su culpa, seguramente estaríamos en otro estilo, ¿no? Y aquí hay la última pregunta, dice, ¿los seres humanos de hoy pueden ser puros, o sea, cualquier persona? Sí, como respondíamos a la primera pregunta, y creo que con eso se cierra. Es decir, nosotros, a veces por nuestra situación y nuestro sentimiento de culpa, creemos que no volvemos a relacionarnos con Dios. No es así, ¿no? Por eso hay dos situaciones muy importantes en el ser humano para acabar con esto. Una, el perdonar a los demás. Y dos, que es la más difícil, perdonarse a uno mismo, ¿no? Es de las cosas más difíciles que por experiencia he visto en todo el proceso de acompañamiento y en mi persona igual, ¿no? Es de lo más difícil que hay, perdonarse a uno mismo, ¿no? Porque el sentimiento de culpa le acompaña, y uno no quiere soltarse eso, ¿no? Y se siente aferrado y vive así, ya prácticamente le quedan viendo y llora, ¿no? O sea, pero es lastimosamente así, ¿no? El tema, sé que es interesante, muchas preguntas, sé que algunos están atentos, otros no, otros tienen otras preguntas, quieren hacer un conversatorio, qué sé yo, perdón, que ya otros ya quedó eso ahí. Solamente permítame, todavía estamos por lo menos dentro del cierre, que esto sea como un cierre, que todo esto sea como un examen de conciencia que hemos hecho, de pronto muy general, pero bueno, ¿no? Pero bueno, solamente presentarles lo que les correspondería, que les voy a subir a ver, y la próxima semana seguimos con el conversatorio, pero miren, vean esto, por favor, que les quiero indicar que pueden ver, ¿no? Es un video incluso que es de 16 minutos, pero es bien... Uy, ¿qué pasó aquí? Aquí está, perdón. Ya. Solo para esto, rapidísimo, no lo voy a poner en presentación. Bueno, les invito a que... Ay, ¿qué pasó? Ya, voy a quitar esto. Ya está. Les invito a que lean esto, ¿no? Esto sí, recuerden que para ver las cosas hay que verlas desde todos los contextos. Esto del Concilio Vaticano II es algo que está escrito. Pero entonces, ¿por qué el Concilio Vaticano II es malo? Bueno, hay gente que la manejó de tal manera que terminó en esa situación, ¿no? El magisterio paralelo. Pero visto desde la tradición es otra cosa. Bueno, les invito a que lean esto, por favor, y muy rapidito, ¿no? Solo que lo lean y si tienen preguntas, pues que las anoten. Lo mismo esto que hace mención San Juan Pablo II es de la encíclica esta que está acá, Evangelium Vitae, que se escribe en honor a la encíclica anterior, ¿no? Y luego este que hace mención al delito abominable del aborto, hace 3 menciones, y aquí hay un collage que les invito a que lo lean, y aquí solo quería decirles esto, ¿no? Dice en la parte de abajo, ha llegado la hora de contar toda la verdad. Este médico, el doctor Bernard de Hudson, da su testimonio de vida, ¿no? Y les he colocado ahí algo sobre Hitler respecto de esto, para que ustedes piensen y tengan esta situación, ¿no? Y lo que está pasando ahorita aquí en Quito, ¿no? Él dice, yo mismo practiqué eso con mi hijo. Y voy a subir incluido el video, les voy a subir también de todos modos igual los links para que vean el testimonio de Jana Jensen, ¿no? Sobreviviente a un aborto. Y después de eso, pueden hacer todas las preguntas que quieran la próxima semana. Vamos a hacer, prepárenlas. Y lo que sí les voy a pedir, ya, no les voy a decir que lo hagan porque ustedes no han visto el video. Dice ahí fecha de entrega hoy. No es hoy, ¿ya? Yo ya voy a poner y vamos a dejarlo para el día de mañana, ¿de acuerdo? Porque ustedes tienen que ver el video, leer esto poquito y entregar. Y luego la próxima semana vamos a conversar, le vamos a dar un espacio de 30 minutos. Así que les voy a pedir un gran favor. Bueno, no, esto no, porque si no, algunos tienen vergüenza aunque es sobre el aborto, ¿no? No son cosas ya personales. Si alguien tiene personales, las hace también la próxima semana sobre los temas anteriores. Pero de todos modos, pues, ¿cómo se llama?
podemos dejar, si para la próxima semana está bien. Ahora, para terminar, van a hacer una infografía de cualquiera de los temas que están ahí. Alguien me dijo, profe, ¿puedo poner mi opinión personal? Una infografía es un trabajo de información, ¿no? Presenta lo que se ha visto. Si usted quiere poner una conclusión, su opinión personal, lo hace por aparte, ¿de acuerdo? Me invento, primera página, la infografía. Ahí hace la infografía y pone el tema que se trató, de acuerdo a cómo se trató, ¿de acuerdo? Sí, o sea, la información que hay ahí, el contenido, a eso me refiero. Y luego usted pone su opinión personal y puede poner, no estoy de acuerdo con esto por tal motivo, o si estoy de acuerdo, o quiero opinar sobre lo que a usted le parezca. No pasa nada, no va a tener cero, no, es su opinión y es muy válida, ¿cierto? Es sumamente válida, ¿de acuerdo? Yo lo que les he presentado es la posición de la Santa Madre Iglesia. No les puedo presentar otra cosa distinta porque soy el profesor de formación cristiana. No de formación, sino formación, ¿ya? Soy el profesor de separado formación cristiana, no unido, el profesor de formación cristiana. No estoy aquí para deformar la imagen de Dios, espero que no lo haga, sino para presentarles lo que dice la Santa Madre Iglesia, ¿no? Y tengan presente esto, porque Jesús es a veces bien duro, ¿no? Bueno, es muy fuerte en realidad. Él cuando habla sobre, les dice a los discípulos, estaban los 10,000, ahí un poco más, dicen en esta escena los estudiosos, hablando sobre quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Entonces sus discípulos dijeron, uy, ¿quién puede escuchar esas cosas? Nos vamos. Se fueron. Jesús no les dijo, ay, por favor, cambiemos, está bien, ahora sí voy a estar de acuerdo con ustedes. No, es que yo sé que el Padre me dijo eso, pero para que no se me vayan. No, se dio la vuelta y les dijo a los 12 apóstoles, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Dijo, no. Y Pedro, el primer papa, le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, me han hecho hablar, espero que cualquier cosa buena que haya podido producir todo este momento de clase, que es, creo que, más relevante tal vez, todo lo bueno que haya hecho, gloria a Dios. Todo lo malo que haya producido, pídanle a mi conversión, por favor, y que hable bien, ¿no? Pero lo que he querido, como les dije para finalizar, simplemente presentarles lo que dice la Santa Madre Iglesia, que es ayer, hoy y siempre, ¿no? La palabra de Dios es viva. Lo que se dijo hace 2000 años se mantiene, ¿no? Lo que dijo Jesucristo y lo que dijo San Pablo en las cartas es igual para hoy, como que si lo hubiera escrito hace 5 minutos, ¿de acuerdo? Depende de nosotros el proceso de crecimiento, el proceso de desarrollo, pero los 3 pilares de la iglesia son esos: magisterio, tradición y Biblia. ¿De acuerdo? Me han hecho quedar sentado aquí un buen tiempo, ustedes también deben estar muy cansados, ¿sí? Yo también, bueno, no le he puesto atención a la silla porque he estado hablando, pero voy a ver si logro levantarme de inmediato, si no me quedo un ratito, ¿ya? Y tengan las preguntas, las que sea que tengan, pues escríbanlas para que digan, no, se me olvidó la que tenía, ténganlas y vuelvan a hacerlas, que creo que en la medida de lo posible, cuando yo pueda resolverles la inquietud, con gusto, ¿no? Si no, le diré, Padre Servio, ya, de acuerdo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Gracias por preguntar, gracias por escuchar a sus compañeros, a sus compañeras que manifestaron sus inquietudes, y aunque lo hicieron al principio y el otro dije, no, yo ya pregunté eso, no importa, ¿no? Seamos respetuosos porque es así, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por eso. Y repito, vean primero, ya, yo voy a poner fecha, incluso les voy a poner la fecha ya que estuvieron tan preguntones y tienen que ver, para el día viernes, ¿de acuerdo? Pero el día viernes es de descanso, recuerden, ¿no? Pero les voy a permitir que me entreguen el día viernes hasta el mediodía, ¿de acuerdo? ¿Por qué no más tarde? Porque tienen que descansar y tienen que aprovechar su descanso, solo por eso, ¿de acuerdo? Hasta el mediodía para que entreguen, ¿ya? ¿Sí? Para que aprovechen el descanso. Además, vamos a estar encerrados desde el jueves a las 8 de la noche, si no me equivoco, ¿no? Porque el viernes es feriado y según lo que dijo el COE, ya habrá que ver lo que firmó exactamente Lenín Moreno. Así que, por favor, no se olvide el día, hoy es miércoles, ¿no es cierto? Mañana, jueves por la tarde, comprará pan para 3 días. Si va a comprar pancito y lechecita, por favor, ¿no? Sí, porque si no, puede pedir que le traigan, pero mejor comprarlo, ¿no? Ya eso depende de quién. Bueno, terminamos ahí. Gracias. Y todas, repito, preguntas, lo que sea, escriba y anote, ¿no? Si tiene alguna inquietud de la tarea,
puede hacerla, yo le he de responder probablemente mañana, ¿sí? O hoy en la noche le ofrezco responder si tiene alguna inquietud después de ver los videos sobre la tarea, ¿ya? ¿De acuerdo? Hoy en la noche me comprometo a revisar a las 9 de la noche cualquier cosa que ustedes hayan escrito. Con esto hay que ir a pagar los derechos del estómago, ¿sí? Y también hay que pagar los Una derechos. pregunta, no le entendí. ¿Tenemos que ver otros videos aparte del No, que nos solo hay un envió? video, solo hay un video. El que El que está ahí nos mismo en la mandó. diapositiva que dura 16 minutos, nada más. Y Y ahí ahí la infografía tenemos que hacer con lo que vimos esta clase o con lo que salen sí, los dos videos que hay, vimos. con todo, ¿no es cierto? Hay unos links más de apoyo ahí, ¿de acuerdo? Ustedes vean si los necesitan, si no los necesitan. Pero terminemos ahí porque ya voy a empezar a hablar con el estómago y no con el cerebro, porque ya mi estómago está reclamando sus derechos, ¿ya? Así que vamos, por Gracias. favor, y cualquier otra inquietud me la manifiestan a través del chat, ¿de acuerdo? Cuídense mucho y ayuden en la casita a lavar los platos o a hacer alguna cosa, ¿ya? Chao, chao. Hasta Chao, luego. profe. Gracias. Profe, gracias. Con todos. No, profes, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Mateo. Mateo, ¿estás ahí? La Mateo. clase ya se terminó.